50 millones de personas murieron en todo el mundo por la pandemia de 1918, conocida como la gripe española. Un virus que no tuvo cura o vacuna y que se dio en una época en la que no había antibióticos y en medio de la Primera Guerra Mundial. Murieron más soldados americanos por la pandemia que por la guerra. Se calcula que 675,000 estadounidenses fallecieron por la pandemia frente a los 110,000 que murieron en la guerra, según datos del gobierno. Pero pese a lo grave de la crisis, de la enfermedad se hablaba poco, porque la principal preocupación era la guerra. Como España no participaba en el conflicto mundial, en ese país sí se hablaba del virus con mayor libertad, y de ahí le vino el nombre de gripe española. La primera aparición es en Kansas. Eso no hay manera de quitárselo, a decir. De ahí lo traen todos estos soldaditos que vienen a luchar a Francia y se riega por toda Europa y después por toda Asia. Sin duda, el terror en esa época no fue solo en los campos de batalla. Anthony Burgess, que es un autor inglés, cuenta que su papá llegó de la guerra, de la primera, llegó a su casa y se encontró a él, que era un bebé, en su cuna, y a su mamá y a su hermana muertas. 1918 fue un año de elecciones legislativas en Estados Unidos. Los candidatos tuvieron que ingeniárselas y tratar de conseguir coberturas en periódicos porque los eventos de campaña estaban prohibidos en su gran mayoría. Sin duda, la pandemia trajo enseñanzas para las futuras generaciones, como el uso de mascarillas para evitar la propagación del virus, que fue clave. En los Estados Unidos y sobre todo en San Francisco fue obligatorio, te ponían una multa o te metían en la cárcel. Lo que quedó claro es que las ciudades con políticas más fuertes, como Minneapolis, que aplicó medidas de distanciamiento social más duras, tuvieron una menor tasa de mortalidad. En cambio, en las que tuvieron reglas más suaves, como Filadelfia, esa cifra de muertes se triplicó. Estuve metido en la gripe, sí, y vi la gripe, y vi los entierros. Yo nací el 14, la mi hermana nació el 16 y el mi hermano el 18. Y cuando me levanté no podía ni andar, entonces andaba por casa. Yo tenía 4 años, a gatas. El paisano que había en casa, el abuelo, cerró las ventanas y era el que a mí me cuidaba. Ellos, los otros, no tuvo malo ninguno. Había varios médicos, pero este era el que subía al hospital gratis, a ver los enfermos gratis. Era un hombre elegante, vestido de negro, y llegaba y veía a los que estaban enfermos arriba gratis, no cobraba nada. All of a sudden, as I recall it, out in Kansas, one soldier got the Spanish flu. And from there, it gradually spread to various parts of the country. I would say that the most horrible thing of that whole epidemic was that the crisis came so rapidly. The crisis came within the first 2 to 3 hours of your sickness. You either survived or you were dead. When the flu epidemic hit, somebody would ring, let's say they rang the doorbell at 6 a.m. in the morning and said, my mother just passed away. I want you to take care of the funeral service. That, before the sun set,
On that day, that whole family was gone. Fortunately, we had a very wonderful doctor. And he took care of me and he pulled me out through very quickly because, as I said, the crisis is there. It came with an intense fever. Everybody wore these face masks, you know, like you see in the surgical room. And you must remember this, that in the flu epidemic, all congregations and gatherings were forbidden. There were no schools, there were no church services, there were no meetings of any kind. Everything was forbidden of people to come together. You had to keep people apart from one another so that the infection wouldn't spread so rapidly. The memories were so deep in the mind of those that survived or that didn't get it. They were reticent. I would say to about 1922 or thereabouts, where people were willing again to go back to congregating and to feel at ease in church or in school. Se desconoce la cifra exacta, pero se estima que mató a 50 millones de personas en el mundo. Se considera la pandemia por virus más devastadora de la historia. Su estela de muerte no distinguió fronteras ni clases sociales. En el año 1918, España da a conocer al mundo la existencia de una nueva enfermedad. En ese mismo año culminó la Primera Guerra Mundial. Nadie se imaginó que la guerra seguiría, esta vez con un enemigo invisible y que atacaría a todos los países y en todos los flancos. A causa de la gripe española, como se le conoció, murió casi el triple de personas con relación a la cantidad de seres humanos que perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial en la mitad del tiempo. Es decir, en la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, 4 años, murieron alrededor de 20 millones de personas, mientras que a causa de la gripe española, murieron 50 millones de personas entre 1918 y 1920, en apenas 2 años. Investigadores ubican la primera aparición de la gripe en Francia, en el año 1916. Otros en China en el 1917, mientras que otros estudios señalan que los primeros casos aparecieron el 4 de marzo de 1918 en la base militar de Fort Riley, Estados Unidos. Lo cierto es que ya se habían registrado varios casos en Europa, pero cuando en 1918 llega a España, se disparan las alarmas en el mundo. España se mantuvo neutral durante la Primera Guerra Mundial, por lo que no censuró, como otros países, las publicaciones referentes a la enfermedad y sus devastadoras consecuencias. Por ser, hasta ese momento, el único país en reportar la epidemia, esta pasó a conocerse como la gripe española. España no fue el epicentro del virus convertido en pandemia, pero fue uno de los más afectados. 8 millones de personas se infectaron en ese país y 300.000 perdieron la vida por esta causa. La gripe de 1918 fue un brote de influenza virus A del subtipo H1N1. Contrario a otros virus que por lo general afectan a niños y ancianos, muchas de estas personas que murieron por la epidemia fueron jóvenes y adultos saludables con edades de entre 20 y 40 años. Al parecer, estas personas, siendo niños, no estuvieron expuestos a un virus de esta categoría y, por consiguiente, no contaban con inmunidad natural. Cansancio corporal, diarrea, fiebre elevada,
dolor de oídos y vómitos ocasionales eran los síntomas de esta enfermedad. En esa época, al no haber antibióticos disponibles, la mayoría de los fallecidos padeció de una neumonía bacterial secundaria. Los primeros hallazgos patológicos durante cientos de autopsias que se llevaron a cabo en el 1918 solo reflejaron condiciones del aparato respiratorio. Los resultados solo arrojaban insuficiencia respiratoria sin comprobar la circulación del virus. Para aquellos años se hizo popular la mascarilla de tela y gasa. En la Gaceta Oficial de la ciudad de Burgos, capital provincial de la Comunidad Autónoma Castilla y León, el 4 de octubre de 1918, se advertía que la infección se propagaba por gotitas de saliva que despiden quienes hablan o tosen. También llamaban a extremar las medidas de limpieza. En el verano de 1920, así como había llegado el virus conocido como la gripe española, la gripe de 1918 desapareció.